Gladys en Éxitos. ¿Cómo poner en práctica y de manera efectiva el liderazgo multigeneracional, que se refiere a la capacidad de liderar y gestionar equipos en los que coexisten personas de diferentes generaciones, tradicionalistas, baby boomers, generación X, millennials, generación Z? Entonces, para ello tenemos a Agnatón Matute, quien es psicólogo, gerente general de Al Alza, fondo orientado al microfinanciamiento, socio director de MUR GSF, consultora dedicada a la planificación, finanzas, profesor de pensamiento estratégico en el CIAP. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Un gusto verte y saludarte como siempre. El gusto es nuestro y para hablar de algo tan importante como esto, que hay que entenderlo y ponerlo en práctica, porque vaya que es una realidad ya en muchas empresas. Totalmente a nivel mundial. Yo no sé si sabes, y quienes nos escuchan también, que por primera vez dentro del entorno laboral podemos conseguir hasta 5 generaciones distintas dentro Wow. del mismo mundo laboral. Probablemente personas que estén todavía activos gracias a todos los avances que hemos tenido en tecnología y salud, personas de 80 años que todavía estén al pie del cañón, otros que lo secunden, probablemente hijos mayores que tengan 50, 60, personas entre 30, probablemente los veintitantos, pero incluso otros que ya se estén sumando apenas arrancando en el mundo laboral cerca de los 18 años. Entonces, bueno, tú vas ahí conviviendo con distintas generaciones y valores. Ujú. Y maneras de ver incluso lo que es el ámbito laboral o entender Totalmente. y concebir lo que es hoy en día el trabajo. Totalmente. De hecho, Ujú. por eso, una de las acciones concretas para quienes nos escuchen es que empiecen por hacer o pensar en un mentoring cruzado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En que probablemente personas de distintas generaciones puedan acompañar a otros para poder transmitirles cuáles son los códigos, las formas de ver las cosas. Uno comete la equivocación de pensar en liderazgo multigeneracional como que alguien de 60 o 70 años tiene que liderar a un joven, pero no, es un error. Cada vez con cierta frecuencia estamos viendo a líderes jóvenes de 20, 30 años, bueno, gerenciar a equipos de 40, 50, 60. O sea, es decir, es todas las combinaciones posibles. Entonces ahí el tema Ujú. del mentoring cruzado, que no es otra cosa sino ese acompañamiento a explicarle al otro cómo ve la vida, puede ser de mucha utilidad. Claro, aquí también hay algo importante, ¿no? Que encierra todo esto, que es la flexibilidad por parte del liderazgo. Totalmente, flexibilidad y lo iríamos viendo desde lo más concreto, desde las formas de establecer una reunión. Los más jóvenes no tienen ningún tipo de problema en conectarse a distancia, pero probablemente otros prefieran una reunión presencial. Entonces esa flexibilidad va de cómo construir un espacio en donde todos se sientan medianamente cómodos, ¿no? Igual con el uso de la tecnología. Sí, pero fíjese que además yo soy, por ejemplo, generación X, ¿no? Y, y criando, además criamos, la X crió a esta Sí, generación Z, que viene sí, rompiendo esquemas, incluyendo los de la generación X. Es sí. paradójico que muchas veces en puestos de, por ejemplo, directivos, que son de la generación X y no terminan de entender a la Z y resulta ser que esa generación es resultado de nuestra crianza. Paradójico. Bueno, pero es que cada generación, y de hecho, fíjate, cuando hablamos particularmente de la generación X y los millennials, vivieron un punto como de bisagra, porque hubo un boom en términos tecnológicos, en términos culturales, que obligó probablemente la Gladys de estudiante tenía unos valores y en su primer empleo probablemente los mostraba que ahora se ha ido ajustando a otros, ¿sí? Y es Ujú. justamente sin perder tu esencia, igual les pasa a todos los que nos escuchan, pero se han ido amoldando a Total. formas de liderazgo que probablemente son distintas a las que originalmente tenían. Liderazgo y maneras de trabajar. Maneras de Correcto, trabajar totalmente así es. distintas. Entonces, eso iba, que yo, por ejemplo, sí tengo, considero que tengo esa flexibilidad. Más bien estoy tratando de aprender, desaprender algunas cosas que hoy en día no aplican, por lo menos para mi área, dentro de lo que estamos viviendo, que es el mundo digital, las comunicaciones digitales. Y aprender de estos jóvenes que la tienen bastante más clara porque ya se formaron dentro de ese mundo. Ni hablar de los que vienen más abajo. Totalmente. De hecho, hay una pregunta que puede ser como ácida, si lo queremos ver en términos de una entrevista laboral o algo así, y es cómo determinadas generaciones asocian el ocio y la productividad con la ocupación y el éxito de una persona. Entonces, para generaciones mayores, estar desocupado era sinónimo a que yo estoy perdiendo el tiempo.
Entonces alguien tenía que estar ocupado todo el tiempo y por eso veíamos el presentismo en las organizaciones, tener que estar desde muy temprano hasta muy tarde. Para generaciones más recientes, más jóvenes, el estar o no estar e incluso el divertirse, el disfrutar, el tener tiempo de relajación o de ocio forma parte de su productividad y de los logros que pueden tener. Entonces tú le preguntas a alguien, mira, ¿y cómo estás tú? ¿Estás ocupado? Y alguien te dice, no, no, vale, yo me tomé estos 3 días para descansar y le ves la cara al otro y tú ya tú puedes saber, bueno, qué generación está dentro de él, pues Sí, también, ¿no? totalmente. Pero además, eso que acaba de describir es resultado de esa crianza de generaciones como la X, por ejemplo, que insistió a sus hijos en buscar vivir plenamente, en buscar su bienestar, en buscar hacer cosas que Correcto. realmente le gusten, ¿no? Que los hagan felices. Y cambiamos términos como sacrificio por esfuerzo, sí, por trabajo, por supuesto, ¿no? Y valores como la responsabilidad y la tenacidad, pero en definitiva dentro de un marco de, primero que nada, debes buscar tu bienestar, ser feliz con lo que hagas. Y bueno, mira cómo se interpretó al punto de que a la X le choca, y me incluyo, cuando alguien de la Centennial te dice, no, yo trabajo hasta las 6 de la tarde. Dice, pero espérate un momentico, ya va, es que todavía hay una cantidad de cosas por hacer. O sea, no le puedes decir a un médico que ya a las 6 de la tarde bajó la Santa María y no importa si el paciente se siente mal en la noche. Y eso forma parte de por qué estás viendo a personas entre los 40, 50 y 60 años volviendo a ser interesantes para muchas organizaciones porque tienen códigos orientados a resultados. Y esto quizás pueda sonar un poco odioso, ¿no? Pero es que efectivamente tú a nivel organizacional te debes a los resultados que debes entregar y sobre todo Ujú. resultados sostenibles en el tiempo. Entonces, si privilegias de alguna manera el bienestar, el desarrollo personal que no comulga con lo organizacional, en algún momento vas a torpedear probablemente ese crecimiento organizacional. Entonces, por eso es que se hace relevante ese manejo multigeneracional. O sea, hay personas que están en el trabajo, mira, hasta que haya trabajo, y más bien hay que sacarlos a empujones porque ellos entienden que su vida está plegado a esto. Y por supuesto tenemos al otro extremo lo que tú explicaste ahorita. Claro que tampoco ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y lo ideal sería Correcto, un punto así de es. equilibrio, cómo lograr como líder justamente multigeneracional que se entienda que no es que todo el tiempo vas a asumir ese tipo de trabajo de workaholic, porque no es vida tampoco y te terminas enfermando, pero no que seas tan inflexible que a las 6 de la tarde como generación Z te dice, no, yo me voy porque ya yo ahora empiezo mi vida personal, punto, hasta aquí llegué yo. Ajá, y tienes 800.000 cosas todavía pendientes. Y por eso que hemos hablado en otros espacios tú y yo del tema de la inteligencia emocional se es tan relevante, porque para muchas personas mayores, el estar al frente del trabajo hasta últimas horas de la noche formaba parte de su identidad, se definían Mm. en función de su profesión y su trabajo. Entonces, aunque sufrieran en términos de salud, era relevante para ellos, mientras que para otros la identidad no solamente la define ese espacio laboral. Entonces, entender, ser empático para entender y poder ajustar o calibrar las piezas en función del resultado que debes dar es un trabajo fundamental para el liderazgo en este momento. Pero qué importante lo de los resultados, porque si el resultado se logra en 1 o 2 horas, ahí también está el otro punto del liderazgo efectivo. ¿Para qué tú quieres tener a una persona 25.000 horas si ya en 2 lo logró? ¿No? Entonces ahí está el punto de ese liderazgo que puede entender cómo lograr ese resultado en los tiempos que se espera, con todo ese equipo multigeneracional, Sí, sin caer en exceso o tampoco siendo tan flexible que la persona al final tampoco es que aporte lo que debe aportar porque me explico, no asume totalmente. esto como un desafío diario y un compromiso diario. Mira, una palabra clave que nosotros lo hemos visto quizás por los recursos naturales, que es el tema de la sostenibilidad, debería empezar por partir por el propio tema del talento. Porque si bien es cierto que una persona puede en 2 horas hacer algo, la tentación de cualquier líder o de cualquier organización, como cada minuto están sucediendo cosas en el mundo, es no, 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 pero quédate por ahí, por lo menos quédate ahí atento para llamarte, ¿no? Entonces, por eso la jerarquización de metas, el establecimiento de espacios en donde no importa en donde tú estés, podamos conectarnos y revisar en 5 minutos un tema, es lo que permite el gobierno a distancia, que eventualmente es lo que todas las organizaciones, en la medida que crecen, que pasan de un emprendimiento a una organización grande, lo van a tener. O sea, es decir, yo puedo contar con Gladys. Gladys puede estar en cualquier otro sitio y puede buscar un espacio con su experticia para resolver este asunto y volver otra vez Exacto. a lo que pero no la necesito al lado, literalmente al lado mío. ¿Y cuánto la ocupo? También, porque de repente puede ser más útil en otras Correcto. cosas. Correcto. Y ahí entra la jerarquización de justamente esas prioridades que nos lleva entonces al pensamiento estratégico, que es parte de lo que tú hablabas en la presentación que hiciste de mí. Pero es fascinante, porque yo creo que todas las empresas en este momento tienen que estar evaluando mucho esto.
Mira, sin duda, porque si tienes una visión miope, y lo he visto con organizaciones que justamente por impulsar una determinada cultura, pueden llegar a pensar, no, 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 es que yo requiero personas que no superen los 30 años, porque son flexibles, porque son adaptables, porque son nativos digitales y todo esto. Estás perdiendo la experticia de muchas situaciones que aun cuando sean inéditas para ese actor de 50 años, tiene la piel gruesa, por decirlo de alguna forma, como para poder gerenciar al equipo. Por otra parte, si tú me dices, no, es que yo quiero que sean todos cincuentones, tal, porque esto del otro, te pierdes de nuevo de la visión fresca, la irreverencia, la oportunidad de aprendizaje. No, no en balde, las generaciones más jóvenes han tenido un acceso al conocimiento que no tuvieron generaciones previas y por eso son cada vez más rápidos en poder resolver distintos tipos de problemas. Ujú. Entonces, tener esa combinación hace que el resultado final sea muchísimo más potente y productivo para la organización. El tema es cómo calibrarlo y ecualizar la Sí. participación de cada uno. Bueno, conociendo primero que nada al equipo, ¿no? También desde una empatía Totalmente. gigante. Hay un tema, Gladys, que independientemente de lo complejo del mundo, terminan siendo como elementos medulares, monolíticos en la gestión humana. Y es justamente, y es lo que es la base de lo gerencial. Y es entender qué puede aportar cada uno de una manera integral. Entonces, cuando tú entiendes a esa persona como una pieza que puede ser de mucha utilidad, que por supuesto tiene otros elementos que pulir, pero sabes cómo encaja con ese equipo, el resultado puede ser mucho mayor. En vez de estar perdiendo tiempo pidiéndole un martillo que se transforme en un alicate, cuando Literal, efectivamente, oye, no le cuesta por distintas razones. literal. Y esas personas, ya para terminar, que son como multidisciplinarias. ¿Cómo lo ves, no? Que entonces al final, dentro de un mismo equipo, bueno, o sea, termina muchas veces el líder diciendo, no, que lo haga fulano, porque fulano responde en todo o responde a todo efectivamente. Bueno, lo que pasa con ese fulano es que en muchos de los casos termina quemado en términos emocionales, o sea, mentales, porque termina siendo el punto de unión para poder justamente, es como el pegamento, un poco esa pega loca para poder unir todas estas herramientas, pero de nuevo, ese es parte del reto del líder, de poder hacer que esa unión sea lo más fluida, ¿no? Entonces, definitivamente sí es cierto que cada vez más, ojo con quienes nos están escuchando, cada vez más se solicita una integralidad en cuanto a competencias, en cuanto a habilidades. O sea, es decir, estamos viviendo en términos laborales, por supuesto que la especialización es bien recibida, pero la integralidad te ayuda a ser más costo eficiente. Entonces, aquí en Cristiano lo que les estoy diciendo es que cada vez nosotros debemos prepararnos en distintos frentes. También lo hemos hablado en otras oportunidades, por ejemplo, Sí. el conocimiento de la inteligencia artificial. Sí. Y Si no además lo porque logramos, vamos a el tener profesor, que estas personas necesarios que se conecten, que son las personas estas multitasking o integral. sí, y además, profesor, que con lo de la IA ya es una herramienta que algunas empresas, pues muy avanzadas, están exigiendo que todo ese equipo utilicen. Que además haya evaluación sobre los prompts, el criterio para utilizarle, sacarle más provecho. Totalmente. Y aquel que tenga Así es. ventaja en esas evaluaciones salga pues con una evaluación superior, tiene que compartir esa habilidad con el resto del equipo. Hay un tema, quizás para tomarlo también como cierre, que tiene que ver con el manejo del ego, ¿no? Fíjate que curiosamente, personas que ya tienen un recorrido laboral han tenido la suficiente experiencia para recibir aciertos y reveses en términos laborales. Y eso los ha ayudado a manejar o a domesticar el ego. Curiosamente, a veces, cuando hay perfiles jóvenes que están en su esplendor en términos cognitivos, que tienen una línea importante de éxitos a nivel profesional, a veces enfrentarse a una situación retadora por primera vez saca no lo mejor, sino lo peor, porque bueno, estás cerca de ver el revés en carne propia. Entonces, por eso te cierro con lo que abría la entrevista, que es el tema del mentoring, de poder acercarte a personas que pasaron por situaciones difíciles y retadoras Claro, y entender cómo lo manejaron, más allá de si tuvieron éxito o no en cómo manejar, porque al día siguiente literal. igual hay que pararse a trabajar. Totalmente. Gracias, por haber estado con nosotros tocando este tema tan importante, tan interesante. Agnatón Matute, psicólogo, gerente general de Al-Alza, profesor de pensamiento estratégico en el CIAP, entre otros cargos y entre otras especializaciones.